Bienvenidos a Cosas Dulces, cuarta temporada de este programa que hemos dado en llamar un programa de obsesiones. Aunque ahora estamos diciendo un programa casi serio. ¿Por qué? Porque nos encanta renovar y darle un refresh al programa en este 2025, en esta cuarta temporada en la que por primera vez hacemos una entrevista grabada fuera del estudio. Ya vamos a ir a eso, pero antes, ¿querés vivir una tarde perfecta? ¿Por qué no vas al Hotel Goes o entras a la web de hotelgoes.com.uy y ahí podés ver sus diferentes habitaciones temáticas con jacuzzi y donde vas a poder disfrutar también de una excelente merienda, además de lo que uno suele ir a hacer al Hotel Goes. Entonces, dicho esto, vamos con la entrevista que tenemos para hoy, que es nada más ni nada menos que haciendo un cambio de frente brutal con el PNT que acabo de hacer. Una entrevista con Mauricio Rosenkopf, de ruso, escritor, dramaturgo, periodista, ex integrante de La Tertulia durante muchos años, de La Tertulia en Perspectiva, en este estudio y anteriormente en El Espectador, quien a sus 91 años nos recibió en su casa de Malvin, ahí en la oficina donde trabaja, donde tiene su Olivetti, su máquina de escribir, y donde al día de hoy sigue escribiendo y escribiendo y escribiendo. Somos laburantes enamorados que vienen a buscar la colombina. Sombra en la sombra de una esquina. La noche que el amor fue clausurado. Palpitante de alegres canciones, hoy venimos al barrio a dejar farolitos de niños. Bueno, Mauricio, muchas gracias por recibirnos acá. Acá es donde yo tenía entendido que vos tecleabas más en las toscas, acá también. Sí, acá tenés la Olivetti. Sí, seguro. Esa es mi oficina, la podés trasladar sin ningún problema. ¿Y acá cuántos libros decís que tenés? No, pero la próxima entrevista avísame con tiempo y la cuento. No, si tengo un bagaje. Y sí, porque quedan bien, ¿viste? Pero acá entonces es donde sucede la magia. Y acá, y sí, y vas acumulando y tenés cosas y es un rincón. Te das cuenta, no hay mucho espacio, pero en materia de espacio corto tengo alguna experiencia, entonces me manejo sin ningún problema. Y además me produce asociaciones el título de tu programa y en esta radio, entonces y me produce sonrisas. Y recuerdo los tiempos que andábamos en La Tertulia con Claudio Williman y el pibe Maggi, entrañable amigo. Didier Emiliano marcaron época. Pero tal, si dice eso, que toma, que le mando la vuelta. Y no, sí, para nosotros fue una época muy linda. Años estuvimos con la particularidad que uno era del Partido Nacional, el otro Ballista, el otro Tupa. Podíamos discutir todo, hablar de todo, discrepar de todo y nunca falló una sonrisa y ningún problema. Tanto que creo que una foto para el país o un programa que la tiene Emiliano, como terminaba eso y seguíamos en el boliche, en la esquina de abajo había una cebra. Entonces se les dio por sacarnos una foto. Tipo Beatles. Ah, ¿la conocés la foto? Ese es un espectáculo. Nos causó gracia. Después terminamos ensayando a ver si cantábamos alguna, pero no se dio. Pero además se dio porque además se creaban leyendas y cosas insólitas, se dieron ahí. Una vez el pibe Maggi viene con la idea de entrevistar al gran rabino que desde Jerusalén dirige el museo donde están los manuscritos del Mar Muerto. Yo te lo largo así, voy a decir, no, para un poco, vamos, termina carnaval, yo qué sé. Y bueno, hicimos contacto, tomamos contacto con él, y hablaba en español, era argentino.
Y entonces hicimos 2 sesiones hablando de los manuscritos, cómo se encontraron, qué tenían, qué contenían. Digamos, vos lo ves a la distancia y decís, la gran puta. Y después otras cosas, creamos leyendas ahí, una vuelta. Además el pibe engranaba enseguida la vuelta que le dije, bueno, parece que llegaron, se documenta fehacientemente que Carlos Gardel era hermano de Frank Sinatra. Ah, sí, yo lo leí y me dijo, el pibe enseguida engranó, y sí, parece que son hermanos. Todo se origina en la aventura de Cayola, que era el dueño de todo ese territorio, Tacuarembó y todo eso, que se tomó unas vacaciones, se fue en barco a Estados Unidos, y ancló en un hotel. Yo estuve en ese hotel, agrega el pibe, te das cuenta, complementaba así sabiamente, que tenía una puerta, había un baño para 2 habitaciones, entonces tenías que golpear antes, sí, seguro, sí, el mismo. Y después, y bueno, y ahí tenía una empleada que le hacía la cama y todo eso, italiana. Y tuvieron un vínculo. Y en determinado momento hace la valija, prepara su cárcel, te vas, le dice ella. Sí. Y si vamos a tener un hijo, dice, si es varón, ponele carro. Y se las peló. Y nunca se dio, no, y lo tuvo con un changador del puerto italiano también, de apellido Sinatra. Y bueno, de ahí viene, y él se enteró, el guricito chico, la madre le habrá contado en algún momento, vino acá, buscó. Bueno, y ahí sigue la historia, pero nos llamaban de Buenos Aires, pero cuando le explicábamos que no, que Gardel había nacido acá, la radio argentina te cortaba. Bueno, entonces, historias de esas, imagínate, la tertulia era una fiesta. Esa es, ahí te la dejo. Bueno, perdona la interrupción. Te quería preguntar, vos ahora con 91 años, ¿no? Hoy por hoy, ¿hay algo que te quede, que te obsesione, que te apasione así hoy en día, algo en lo que estés muy enfocado hoy? Sí, vivir. Ahí hacer las mismas cosas de siempre. No puedo correr, salgo a caminar, tengo que hacer una bicicleta fija, leo hasta donde los ojos me dan y escribo. Tengo la Olivetti, que descubrí algo que me parece que es por ese lado. Voy a tentar en la próxima vez que teclee, y es que no soy yo el que tiene los pensamientos, sino que está en el teclado, que está en la cinta. Entonces te sentás ahí y sale más de lo que vos pensaste. Entonces ese plus que te da el tecleo, ¿de dónde sale? ¿De la cabeza o del teclado? Eso me tiene, digamos, así es el punto de partida de todas las religiones. Así que en cualquier momento me tenés de pastor. ¿Nunca te pasaste a la computadora? Lo hice con gran esfuerzo. Me explicaron, engrané, ya me sentía Gardel. Pues computadora tenés ahí atrás, ¿no? Tengo, sí, pero recibo y mando mensajes y veo los diarios. Y engrané lo más bien, y estaba dando, me explicaron cómo archivar y todas esas cosas que ustedes la manejan de taquito. Y vos fíjate, apreté un botón, todavía no sé qué es el botón, y se me fue, tenía varios capítulos, se me fue todo al carajo. No la recuperó ni Juan 23, nadie. Era tremendo. Entonces, nunca más. Pará. Acá en esta no se pierde. El que se quemó con leche cuando ve la vaca llora. Entonces, volví al Olivetti, nunca perdí una línea el Olivetti. Ahora tengo algún aturdimiento porque
las cintas salieron del mercado, ya no venden cinta para máquina de escribir, ¿te das cuenta? Hay un avance tecnológico furioso. ¿Y cómo conseguís? Bueno, cuando hago algún comentario de esto en alguna entrevista, cuando me quedo corto y toco esto, siempre me queda la expectativa que alguien llame, yo tengo, y va y la deja en la radio. Así que cualquier cosa Te avisamos. me la alcanza, yo qué sé. Son bienvenidos ahí en el Victoria Plaza, Office Tower. La dejan ahí y te la arreglamos para acá. O para las Toscas, donde andas. O arreglar con ellos. Bueno, también. Mirá ¿De dónde vos. querés venir a saludar? Mira, uno tiene la línea sin carnada por sin pesca. Pero también se inventó acá pescar sin carnada, porque el pejerrey con el lengue no le ponen nada, es el brillito ese, se engrupen en el pescado, ¿te das cuenta? Y entonces vos querías hablarme de... No, me decías que estabas ahora como muy enfocado en vivir. Me contabas antes de empezar Vivir es que- eso. Mira, sale ahora, cuando llegaron le dije, me acaban de mandar de la editorial la tapa de una biografía que me hicieron. Sí, Joaquín Doldán. Y vos, exactamente. Ah, vos lo recibiste también. No, me lo mostraste. Ah, te lo mostré. Mirá vos, te das cuenta. Si no fuera por las cosas que me olvido, me acordaría de todo, mío. Y está, Y eso sale en abril. a fin de mes, principio de abril, sale un repaso de mi vida, gran tipo, Doldán. Y bueno, sale esa historia. Y yo lo que estoy tecleando, terminé una de las Toscas, que es, ahí abrís la ventana y tenés el mundo, tenés el pasto, tenés el mar. Acá tenés que cruzar la calle, después otra, y los autos pasan, ya no pasa nadie. Bueno, y eso es el bullying de la literatura. El libro se llama La casita de mi viejo. La compró el terreno 14 pesos por mes hace 70 años, 80 años. 14 pesos por mes, que ahora serían bastante más, ¿no? De 14. Y serían 20, pero 14 pesos. En aquella época el viejo dejaba que se juntaran tres jotas para ir al banco, porque le salía más caro el tranvía. Entonces, y además ese nombre. Y atrás los compañeros pusieron con baldosa pintada, yo qué sé qué, en ese galponcito, en el año 85, ponen los meses, la fecha, se compartimentaron para teclear Memoria del Calabozo, el ñato y el ruso, con la supervisión del Pepe que quedó controlando en Montevideo. Es decir, que tiene un rinconcito histórico. Y ahí venía el sordo a buscar lo que íbamos escribiendo y lo publicábamos. Por eso la primera edición salió en 3 tomos, ahora está en varias lenguas, y tiene películas y eso. ¿Qué te ibas a imaginar, no? Que iba a terminar con película. Que somos de biógrafo. Y me contaste antes de empezar también que hace poquito estuviste en la chacra, que tuvieron una reunión ahí los... Sí, esa fue últimos. muy linda, porque cada tanto la tenemos, porque hay registros de reuniones anteriores. Porque de la tanda de los rehenes quedamos en pie 4. Pepe, vos, Engler. Engler, claro, y el ingeniero Manera. Y arrancamos los 4 para allá y estuvimos como 3 horas, tuya y mía, recordando. Y bueno, además de las cosas, te das cuenta que íbamos a pensar que en el calabozo que teníamos acá, en calabozo no tenías agua, no tenías mate, no tenías un rostro, no tenías una cantora, no tenías comida. 1 año, 2 años, y después contamos por quinquenio, para un poco. Entonces ahí
algunos en su momento quedaron, creo que todos, y un compañero, el Nepo Basser, murió en el calabozo porque no lo trataron. Sí, tenía cáncer, ¿no? Y bueno, pero y fíjate, claro, nadie se lo ocurre pensar, pero entramos, nos instalamos ahí, bueno, yo qué sé qué, lo primero que hace el Pepe dice, mira, tengo unas cosas para vos, poemas, de uno de ellos te voy a leer un pedacito porque es formidable. Y digo, y estuve leyendo esta, el discurso de Don Quijote de los Cabreros. Entonces hacia así cae Don Quijote, un libraco, entonces lo tiene marcado, y mientras lee, lo empieza a decir, a hacer memoria, y por ahí se destrababa. Entonces terminamos cantando a dos, felices tiempos aquellos que los antiguos llamaron dorados, no porque abundara ese metal, sino porque no existían estas dos palabras, tuyo y mío. Es decir, digamos, en ese discurso revolucionario de Don Quijote de los Cabreros está la esencia de nuestra vida. Digamos, en instancia peleamos para eso. Y el Pepe está también en una etapa de reflexión, seguramente. El Pepe, toda su vida fue una etapa de reflexión, porque fíjate, hay que encontrarse con el Pepe. Yo trabajaba del plantel que fundó el Popular, y en esos días me mandaron a hacer un reportaje a Enrique Erro, que era ministro de Industria del gobierno blanco. Sí, sí. Y éramos muchachos, entonces llego ahí, entro al ministerio, enseguida lo atienden y sale el primer secretario. El primer secretario, saca azul, camisa blanca, pantalón entrada, una sonrisa sobradora y una moñita, el Pepe. Bueno, esa con el Pepe tenemos muchas, mira, de la época que te estoy hablando, pero los conocíamos los de antes. Nunca más se lo vio de moñita al Pepe, me imagino. Hay una foto del Pepe con el que era entonces mi cuñado, el Colorado Chávez, que la hermana del Colorado conservaba, nos abandonó. Una foto donde está el Colorado y el Pepe agarrado así, estudiantes los dos, de moñita. Y además gran lector de una época, yo recuerdo sus compañeros, sus profesores fueron Paco Espínola, con el que yo aprendí historia al mostrador. Que había dos puntas de un alzamiento del Paso Borlán en el 34 contra el Terra, y Blanco y Colorado estaban Justino Zabalaboniz, que aprendí historias de ese alzamiento en los camarines del Teatro Solís, y Paco más barrial al mostrador con el meñique alzado, y ahí historias formidables. Y él a Paco lo tuvo de profesor. Yo iba a las clases de Paco también en el liceo nocturno. El otro era José Bergamín, un católico español, republicano, y asilado acá, y que le criticaban como un católico puede ser aliado de los comunistas. Y él conserva se conserva de él una respuesta que es antológica. O sea, con los comunistas hasta la muerte, pero ni un paso más. Entonces,
Bueno, y estaba Daniel Vidal, que yo tuve en vínculo cuando armamos el 26 de marzo. Y la revista Cuestión quedó Daniel Vidal de... Antropólogo histórico. Sí, maestro y amigo del Pepe. Entonces fíjate por qué lado vienen las asociaciones, las conversaciones. Y lo que pocos saben es que Daniel Vidal hacía poemas. Y me dio uno inédito, toma este pavo, me dijo, tiene otro. Aunque arrancó con otro, que en cuanto empezó a leerlo, yo tengo muchos hermanos, Atahualpa Yupanqui. Mira, yo lo tengo por acá. No te trastorno la cámara si me paro y levanto un... No, tranqui. Por el momento, con la lente me arreglo, pero días vendrán. Poema inédito de Daniel Vidal que me da el Pepe cuando nos juntamos los 4 jinetes del Apocalipsis. Se llama Carta a mi sangre. Y te leo 4 líneas del final. Por favor. Sangre mía, una gracia solamente te pido. Guía al humilde lápiz con que yo, el poeta, te escribo en esta noche sin velas ni luciérnagas. Y ahora pasamos a otro tema para matizar. ¿Te sentís así como cerca de eso, de esa escritura así? Me siento cerca de los compañeros. Ahí sí, Atahualpa yo tengo muchos hermanos. Sí, capaz que me gustaría también hablar un poco de varias cosas, pero ya que estamos en el palo de poesía, escritura, te decía que antes de empezar charlábamos de que ahora en abril en la Biblioteca Nacional iban a hacer unas jornadas de la Asociación de Profesores de Literatura sobre vos como autor, ¿no? Como escritor, como dramaturgo, como poeta, como... Me decía Néstor Sanguinetti, que es uno de los investigadores, el arte de Rosenkopf genera arte, porque dice hay películas, hay discos, ¿no? Está el Chevrolet, que estaba inspirado en El regreso del Gran Tuleque, no sé si te acordás de aquella película. Sí, claro. De Leo Conrada. Con se me fue el nombre, con Smory. Estaba, por supuesto, La noche de 12 años, el disco de Jaime, La Margarita, y me quería ir como al comienzo de eso, porque en día tu literatura está muy atravesada por la memoria, ¿no? Sobre todo con La raíz al hombro, el último libro, es el último que sacaste, ¿no? Penúltimo, que es más una... El último por lo chiquito que viene, claro, que también es la memoria. Pero empezaste a escribir mucho antes de todas tus experiencias políticas y, ¿no? Como periodista ya tenías una trayectoria en teatro, ¿no? Antes de que empezara la dictadura y demás. ¿De dónde no sé si de dónde sale, es muy básica la pregunta, pero ¿cómo fueron tus comienzos? ¿Por dónde empezaste? ¿Por cuál de todas las ramas de la escritura? Mira, te voy a contar de 2 cuentos que son de los primeros. Uno tiene que ver con el bebé, con Raúl Sendic, que este año tenemos 100 años de su nacimiento, que es un referente excepcional en la historia de este país, porque después de Artigas, que pedía que la tierra sea distribuida para que los más infelices sean los más privilegiados, el único movimiento que levantó esa bandera fue los cañeros que organiza Raúl, y eso debería estar en los libros de historia y no está ni siquiera en la tribuna. Me voy a referir a esto, a un cuento que tiene que ver con esto que te estoy contando, Raúl, pero te voy a hablar del primero, es decir, porque a la universidad yo soy del barrio.
Claro, no pienses que no tengo título, tengo un título, a los 14 años tuve el primer título, Juan Abajo. Y que cuando me lo dieron se lo traje a la vieja, que en la casa pensaban que tenía marcado perspectiva de inutilidad. Había ido, lo habían anotado en la Academia Pitman y me dieron un diploma que lo recibió la vieja, que estaba de ama de casa, chamulló en yiddish con mi viejo, abrieron eso y se vistió para salir y salió. Le fue a poner el marco. Yo soy dactilógrafo, 47 palabras por minuto, diplomado, lo tengo ahí. Y ese para mí me marcó la vida. Y conseguí una Remington, por eso mi amor por la Olivetti, ¿no? Me viene de aquellos tiempos. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque en casa había una sola mesa, salvo las mesas tremendas de desastre de mi padre, que era la mesa de cocina, que la sacábamos por un corredorcito y comíamos los tres. Esa mesa la introduje a mi cuarto, mirando a la cocina, porque daba la luz, y ahí instalé la Remington. Entonces, ¿de dónde venían los temas que me tocaban? Del barrio. Entonces, el primer cuento que yo publiqué se llama El Chevrolet, pero que tiene una historia muy linda. Porque lindo era el protagonista, que era el Negro Varela. El Negro Varela vivía en un tartagal por la calle Humaitá, a la vuelta. Y tenía una carretilla de un trabajo que había hecho llenando de conchillo una cancha en la avenida Italia Garibaldi, en el recreo de la carreta. Se desfondó y el pago del negro fue eso y un chorizo al patio. Y con eso hacía mandados en el barrio. Entonces, fíjate, llegaba el boliche, la ponía contra el cordón, me miraba y cuídame la botija que no tiene seguro. Entonces, yo hago el cuento del Chevrolet sobre el Negro Varela, que tiene una historia, tipo que yo dormía en la cuna de los campeones, porque había dormido bajo la Olímpica, ¿viste? Cuando digas... Entonces te das cuenta que me estaban regalando el cuento que se asociaba a todos los personajes del barrio, porque ese es un himno. Un universo. Es Fuente Ovejuna, ¿viste? Y entonces publiqué en el Popular, de la sección de cultura la dirigía Gesualdo, y salió el Chevrolet. Entonces el diario corrió, y... ¿Vos ahí ya trabajabas de periodista? Sí, estaba en el Popular. Antes había trabajado en justicia, edición nocturno, todas esas cosas. Y un día estábamos, y salió publicado, con un dibujo de Anhelo Hernández, fíjate vos. El mismo que hizo ese el piano que está ahí, que es el otro cuento que te quería contar, pero con Sandy. Entonces estábamos comiendo al mediodía, el viejo, en esa mesa que ya hice referencia. Y suenan las palmas, había timbre, mi vieja se levanta y mira por la ventanita corre la cortina de la puerta cancel, abre, ¿qué dice? Abre, con alguien, llega y me dice, esta Varela quiere hablar contigo. Entonces salgo al zaguán, un umbroso, 2 escalones, el tipo de antes. Y veo que Varela está con el Chevrolet estacionado y arrollado, como si tuviera algo, una varilla de 8 adentro, un ejemplar del Popular. Entonces me dice, che, Botija, ¿vos escribiste esto sobre mí? A la
mierda abanico que se fue el verano. Y tímidamente le dije, sí, negro. Bueno, sentate ahí y léemelo, porque yo no sé. Me senté en el escalón, le leí el cuento, lo escuchó atentamente, le devolví el diario y me dijo, está bien. Agarró el coche y se fue. Su Chevrolet a ser mandado. Ese es el primero. Lo que dio lugar a otras cosas, mira, te cuento de rebote otro, el Café Vivar Parque de los Aliados, donde yo anclaba. Había en el barrio el Macho Gutiérrez, que era el filósofo del barrio. Levantaba las quinielas, pasaba por las casas con las tablillas que había antes, gritando, hoy juega Doña Rosa, le avisaba a mi vieja, a los vecinos. Y tenía más oficina el boliche. Había una mesa de él donde pasaba los números antes de entregarlo. Y era un tipo que te cantaba la justa. Y me vio entrar y me dice, che, Botija, sí, ¿vos escribiste ese cuento? Sí, macho, está muy bien. A la humanidad hay que entretenerla con algo. Vos te das cuenta, ni Sófocles. Bueno, eso es aparte, pero te quería decir desde los comienzos. Las cosas que más tocaron lo social, digamos. Claro. Primero arranqué porque estaba vinculado al galpón y por razones afectivas. Escribí en esa mesa que te digo, Las ranas de punta a punta en 15 días, que fue la primera obra, que era en un cantegril que todavía crecer y multiplicado, le dijo alguien, por encima de lo que querían cambiar las cosas, que queríamos cambiar las cosas. Y a todo esto me mandan en el año 56, te estoy diciendo, cuando invade Castillo Armas y la United Street y los Estados Unidos en Guatemala para derrocar a Arbenz, presidente legal que entró en legalidad después del gobierno legal de Arévalo, padre del actual presidente, que nació acá porque se refugiaron los dos acá. Mira vos, la vida, el planeta es una palangana. Bueno, allá se levantó una huelga arrocera, una huelga en el interior es bravísimo, cómo los organizás, cómo lo tenés, ahí estaba metalúrgico socialista, Ramírez Leguizamón, que bueno, al fin me embarco allá, me barajan, llego en un bus que hacía 33 la charqueada, que no sabía bien a qué hora salía y lo más inquietante que nunca sabes si llegaba. Y por si pasa, ¿no? Bueno, ahí me barajan y vamos al sindicato, piso de tierra y demás. Sudor, Sindicato Único de Arroceros. Suda, Sindicato Único de Arroceros. Bueno, ahí empiezo a conocer un poco una realidad que no cabía en la Suiza de América, ¿viste? Insólita, la forma que trabajaban, se me entiende. No le daban botas, no tenían horario, laboraban 12 horas, terminaba la jornada y se sentaban en las taipas, se remangaban los pantalones, se jugaban las patas y encendían un charuto con una brasa. ¿Para qué? Para desterrar las sanguijuelas que tenían prendidas en las patas. Vos contás en el libro con la raíz al hombro que les pagaban con un cartón, ¿no? Ni siquiera con plata. Exactamente, la firmaba el gerente en general, pero Sarralta, Saglia, Sarrato, todas las arroceras, de Rincón de Ramírez hasta Cuñapirú, todas con tarjetas de cartón impresas a mimeógrafo, te das cuenta, eran trabajadores ellos. En cartón le imprimían, la recortaban a tijera y vale poner y firmaba el administrador. Con una particularidad,
que si necesitaban algo que no estuviera, se canjeaba en la cantina, que era además del dueño de la arrocera. Y además, si necesitabas plata, ellos te cambiaban con una comisión. Es decir, que perdías si tenías que comprar un medicamento, si tenías que comprar un pañal que no tenía, y eso era la historia. Y ahí me cae la competencia, vos te das cuenta. Y la competencia que me cae es un pinta que venía con una coda colgada al cuello grande, que nos conocíamos de las vueltas y las movidas estudiantiles por la autonomía y esas cosas. Socialista, él. Vos comunista, eres socialista. Exactamente. Y bueno, era Raúl Santi, y nos hicimos con pinche. Y te quería decir que de ahí hace una historia con un final, que es lo que te cuento sobre este tema, para pasar a esa pregunta con la que me amenazaste para cerrar el programa. Y llegamos camiones llenos de gente, la comida, y acampamos en el Mar Barajá, en los montes del Mar Barajá. Y bueno, algunos talas, y de pronto amanece un alba lechosa, y vos ves, yo veía los lomos de la gente que se estaba levantando, y alguno con sombrero aludo, bien aludo, echado para atrás, ¿viste? Pues yo avivando el trafoguero para el mate, tenías el agua al río. Y me sale del alma todo aquello así, comento, la gran puta que parece un ejército. Y el bebé, lacónico y preciso, me responde solo, es un ejército. Y con el tiempo nos reencontramos ¿En Bella Unión? En Bella Unión, me llama. Estaba en Montevideo, él iba para allá y ya estaba ahí organizando, y me dio, de ahí sale La rebelión de los cañeros. Claro. Es un libro periodístico, ¿no? Mira, es un libro que te muestra una realidad que en Montevideo no conocía a nadie, porque cuando llegaron los cañeros a Montevideo y entraron, la gente se paraban, ¿de dónde vienen? De África. Mirá lo que tenían tapadito ahí. Y la cosa sigue todavía. Bueno, y la salud, ¿cómo se llama? La salud en una marcha de esa de los cañeros. Había un bebito, un año, ahí se había enfermado, tenía fiebre, no había médico, estaba un mamote. Pero había entre los acampantes, inclusive había reliquias entre los acampantes, porque había dos negros viejos que habían sido soldados del alzamiento de Perches en el 35. Había un vencedor, tenía la facultad de diagnosticar y cortar una enfermedad. Vencedor, ¿cómo le dicen? Como a los sanadores serían, ¿no? Allá Seguro, en la frontera. ahí se decían los vencedores. Esto en la frontera. Y entonces una mañana, antes de seguir la marcha y eso, estaba la madre con el bebito, el padre, otro, estaba yo, estaba el vencedor, en una lata, tenía una lata de durazno cilíndrica, con los bordes bien tachados, con agua.
se había elegido las brasas, se estaban calentando, se pone a calentar el agua y en determinado momento recoge 2 brasas al rojo, 2, que se echa al fuego y que chirrian. Y ese es el momento en que interviene él y hay un gran silencio y él mirando la brasa, porque si quedan en el fondo hay un diagnóstico, si suben es otro. Y entonces en esa Suiza de América, con la salud para todos, ahí tenías un hospital, porque él decía, junto con las brasas que buscaban su sitio, mal malino, a segunda entraste, tú hayas salido. Yo te corto en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y ahí estaba la medicina. A los 2 días siguió la marcha con uno menos. Y ahora poneme nervioso con esa última pregunta. No, nervioso para nada, es que... No, ¿cómo no? Eso corre por cuenta mía. Bueno, sí, está bien. Pero no es una pregunta peleadora ni nada, es No. como que hay, creo que vos, por lo menos yo las cosas que he escuchado, o que he leído, o que he visto también, películas y demás, como que ustedes han hablado mucho de esto que estás contando, de la experiencia hacia la formación del Tupamaro, después la experiencia con la guerrilla, después el encierro, pero no sé si tanto de la salida. Y ahora se están cumpliendo 40 años de que ustedes, de la ley de amnistía, ¿no? de que ustedes salen, que es un poquito después de que asume Sanguinetti, ¿no? O sea, todavía ustedes seguían presos cuando empieza el gobierno democrático. Ya no como rehenes, ¿no? Ya estaban todos juntos en el penal. Sí, es 2 días juntos, 3, una semana juntos. Era la primera vez que nos juntaron. Y sé que después... Que éramos 8 porque ya estaba vacía la celda del Nepo de Basen, que había muerto. Y sé que ahí, bueno, empieza todo. El otro día leía una declaración de Lucía que decía el país era otro y teníamos que salir a conocerlo de nuevo, ¿no? Y que la gente nos viera también a nosotros. Y ahí surgen las mateadas, aquellas famosas que terminan derivando en el MPP, ¿no? En el nacimiento del MPP. Pero para vos personalmente, ¿cómo fue esa salida? Mira, vos mencionabas un libro mío y te mencioné que había otro. Fíjate en la tapa, estamos el Pepe y yo en esa mateada con el micrófono. Así que... Y con la raíz al hombro, ¿no? Sí, con la raíz al hombro o... debo tener algún ejemplar ahí. Por lo chiquito que viene. ¿No? Seguro, esa es la mateada. ¿No ves que el Pepe no tiene ni cana? Sí. Y yo completo. Y entonces ahí salen a recorrer el país de una. ¿Cómo fue el proceso? A los barrios. A los barrios, micrófono, sin estrado, sin nada. A comunicarnos con la gente, tuya y mía. Preguntaban, contestábamos, veníamos, decíamos. Me sorprende porque yo me imagino a mí, no me puedo imaginar en esa situación, pero me imaginaría queriendo estar en mi casa, no sé. Y ustedes, me imagino que algo de eso hubo, pero también la necesidad de ver, de recorrer, de hablar. Bueno, estaba complicado, para muchos estaba complicado, para el Pepe estaba complicado, doña Lucy, la madre, había muerto, por ejemplo, no tenía dónde, y ahí salió la chacra esa, Rincón del Cerro, que es, ya va, parte de la historia. Un tipo que con su sueldo ahí, de yo que sé qué, en la calle de enfrente dona el terreno y construye una escuela y que la dona entera. Hoy te das cuenta, se hizo en el fondo de la casa, se hizo una escuela para los gurises del barrio. Digo, que te da una idea de todo lo que es eso. Bueno, ya me quedé y dormí en un convento, bendecido, para por
Pero una vuelta, después que salimos de todo eso, yo venía cruzando por la calle Canelones, que iba para Gadu a cobrar unos derechos, ¿te das cuenta? Y de pronto por la escalinata de la iglesia, corriendo un cura, al grito, ruso, 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 acordate, y salió, y en medio de Canelones nos dimos un abrazo en medio de la calle. Acordate que el primer asado que comiste cuando saliste te lo hice yo acá. Entonces, ¿cómo no vamos a tener? Cuando vos decías de qué pelo era el bebé y de qué pelo era yo cuando nos encontramos en la charqueada, te quiero decir que años después hay una respuesta de esas de Sendik que le dan espíritu a una ideología. La izquierda se presentó en las elecciones dividida. Por un lado la UP, que estaban los socialistas hierro, y por otro lado el Fidel, que estaban los comunistas. Había Blanco, Ariel Collazo, el Echirigoiti, que era Colorado Edilio, en listas distintas. Entonces el bebé ya estaba en campaña adentro y le mandamos a preguntar qué dice él, para qué lado patinamos, con quién pensar. Y la respuesta de él fue, con ninguno, nosotros somos partidarios que todo esté junto. Y con esta Jónica en la mano te digo, toma mate. Y aquellos encuentros con la gente, decías, ellos preguntaban, nosotros preguntábamos, ellos les preguntaban de su experiencia y ustedes les preguntaban cómo está el país, cómo están ustedes. No salimos a contar nuestra experiencia. Fíjate que no hay nadie que haya sabido, mirá lo que me hicieron, no, nada, forma parte de la ley de juego. Eso va por otro lado, esa es otra historia. Nunca reclamamos nada, nunca denunciamos nada, pero nunca nos callamos, en nombre de todos. ¿Y ustedes qué le preguntaban a la gente ahí? Nosotros le dábamos lo que pensábamos y las preguntas más que puntuales eran cómo la ven, qué sienten, cómo viven, qué esperan. Esas cosas que nos preguntábamos nosotros, porque nosotros les formulamos preguntas que de alguna manera nos formulamos nosotros, y entonces nos estamos nutriendo de la respuesta que nos den ustedes. Y ese fue el espíritu, hasta hoy. ¿Y vos qué decís? Porque se suele decir que los Tupamaros fueron derrotados en el 72, ¿no? Por ahí. Pero a la larga vos has dicho, bueno, tuvimos un presidente, ministro de Defensa, vos estás por ser homenajeado en la Biblioteca Nacional. A la larga, ¿ganaron o ya no era una pelea? Y ¿qué te voy a decir? Victoria y derrota son dos clasificaciones del diccionario de la lengua. El Nieto, cuando salimos a la intervención que hizo en nombre de todos en Conventuales, precisamente, dijo, somos mariscales de la derrota, necesitamos ganar una sola vez. Pero tampoco se gana y se pierde en todo esto. Lo que es constante acá es la lucha por la igualdad, por los derechos. Mira, hay un profeta 2 siglos antes de Cristo que decía algo que 2 siglos después repite en los evangelios como palabra de Jesús. Era Hillel el babilonio y decía así: haz por los demás lo que quieras para ti mismo. Esa es la ley. Lo demás es comentario. Con esto cerramos. Muchas gracias, Mauricio. ¿Rosenkopf de dónde viene? La última, para cambiar de cosa. ¿Es ruso o...? No, ruso porque... El apodo típico de acá. Nada, de los viejos vienen de Polonia. De los años un pueblito Belgic que yo fui a visitar, no queda nadie.
No quedó, de la familia de mamá no quedó nadie. Años 20 por ahí. ¿Qué vinieron? No, se vinieron, el viejo vino en el 32, 31 y pico había hecho la guerra. 2 guerras le tocaron, 14 a 18 y 18 a 19 contra los cosacos. Y se vino acá y después se instaló y después trajo a mi vieja y a mi hermano que nació allá. Un libro que acabo de terminar que se llama Mi hermano. Mirá que es primicia que te llaman. Sí. Y sin cargo. Y bueno. Y son las vueltas. Ahora resulta que me llegan 2 por 3 cosas. Toda esa historia que se vivió simultáneamente acá en la guerra, que aparece en los últimos libros, sale en Dinamarca, en Alemania, en Italia, este año salieron. Y lo que queda es dar testimonio. ¿En qué milito? En eso. En dar testimonio. Muchas gracias, Russo. Cosas dulces